Bienvenidos a un episodio más del podcast Capa 8, su espacio en donde van a poder aprender sobre herramientas digitales y tecnología. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Es cómo construir páginas web para que todo el mundo pueda tener acceso a ellas. Eso incluye personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, entre otros, porque la verdad es que toda la información que nosotros tenemos que poner allá afuera debe ser accesible para todos. Y el día de hoy me acompaña un experto que se llama Chuck Guifarro y él es parte del equipo de IT de .hn. Bienvenido, Chuck. Muchas gracias. Es un placer realmente estar aquí para poder hablar un poco acerca de lo que es la accesibilidad en la web. La verdad es que siento que esa palabra puede ser un poquito confusa, accesibilidad web. Me gustaría que nos explicaras exactamente qué es. Claro, cuando nosotros estamos hablando acerca de accesibilidad en la web, nos estamos refiriendo a poder diseñar y desarrollar sitios web para que las personas con distintas capacidades puedan usarlos de manera efectiva. Esto puede incluir quizás problemas visuales, auditivos. Entonces, aquí realmente lo que buscamos es garantizar que los sitios web sean accesibles para todo el mundo y tengan igualdad de oportunidades para ver la información que está en la web. Entonces, la idea principal no es solo cumplir una normativa internacional que se haya establecido, sino realmente el propósito es crear una web que funcione igual para todos. Así que yo accedo a un sitio web y la información que está allí es de fácil visualización para mí. Puedo ver o acceder a esta información sin ningún tipo de inconveniente. Así que ese es el propósito principal y es crucial para garantizar que todos tengan igualdad en la web. ¿Y por qué es tan importante la accesibilidad web? ¿Por qué un emprendedor que nos está viendo o está escuchando en este momento debería de tomar eso a consideración a la hora de construir un sitio web? Bueno, es importante considerar que la web está en todo. Transferencias bancarias, usamos la web. Redes sociales, para comunicarnos con nuestros seres queridos, usamos también la web. Entonces, hay muchas plataformas, hay muchas herramientas que son cruciales en el día a día para cada uno de nosotros. Y estas herramientas se encuentran en la web. Entonces, cuando nosotros hacemos que estas plataformas y estas webs sean accesibles, entonces abrimos puertas para que todas las personas puedan hacer uso de estas plataformas sin dificultades, sin mayor complicación. Entonces, la web es algo que es fundamental en nuestras vidas y el propósito y la importancia de que una web sea accesible es que todas esas ventajas, todas esas facilidades que nos da la web puedan estar al alcance de todas las personas. La verdad que interesante lo que decís porque estructuré mi pregunta, asumí que solo se trataba de páginas web, pero tenés razón, nosotros estamos permanentemente conectados a una web, desde las transferencias bancarias, desde las páginas donde se miran las calificaciones de nuestros hijos. La verdad es que ahora cada vez más se suman herramientas digitales a nuestro día a día y es sumamente necesario aprender a utilizarlas, como nos pasó en la pandemia, ¿no? Que muchos tal vez nunca habíamos tocado Zoom y de la nada nos tocó de la noche a la mañana aprender una nueva aplicación o página web para podernos comunicar, ya sea en el trabajo con nuestros seres queridos. Entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo construimos esa accesibilidad en la web? Bueno, existen 4 principios básicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El ejemplo de Zoom me gustó mucho porque ¿cómo sería Zoom, por ejemplo, si no tuviera la transcripción o no tuviera subtítulos? ¿Qué pasaría si Zoom fuera solamente videollamada, imagen y audio? Lo fue por un tiempo. Lo fue por un tiempo. Tuvieron que innovar, tuvieron que agregar estas funciones. Porque debido a la pandemia, por ejemplo, el uso de Zoom, hasta hacían incluso algunas bromas respecto a Zoom y decían la universidad de Zoom, porque todas las universidades empezaron a usar Zoom. Claro. Zoom tuvo que implementar muchas funciones, transcripción, subtítulos. Incluso hay traducción en vivo, creo que Zoom ahora implementa eso. Porque surgió la necesidad de tener esas funcionalidades ahí para que todo el mundo pudiese usar, en este caso, Zoom sin dificultades. Entonces, entre algunos de estos principios básicos, realmente lo primero es que toda plataforma web tiene que ser perceptible, es decir,
La información, los elementos de la interfaz tienen que presentarse de forma clara, de forma visible, de modo que todos los usuarios puedan percibirlos, que no hayan opciones, por así decirlo, escondidas, elementos muy pequeños, o que los contrastes de color, por ejemplo, es como que tratáramos de leer texto gris claro en un fondo blanco, por ejemplo. Eso puede, quizás algunos podamos. Yo si me quito los lentes no puedo, ¿no? Pero hablamos de que los elementos y toda la interfaz sea perceptible. Ese es un principio. Pero también necesitamos que todos estos elementos sean operables. Es decir, que todo tenga una forma de ser operada, ya sea por el mouse, ya sea por el teclado, o en el caso de los dispositivos móviles de forma táctil. Así que ese es otro principio. Pero también el contenido tiene que ser comprensible. Debe ser claro y debe ser fácil de leer y de entender. Uno de los principios más importantes es que el contenido sea robusto. Cuando nos referimos a contenido robusto, no estamos hablando de que quizás sea mucho contenido, sino de la calidad del contenido, en el sentido de, por ejemplo, volviendo al caso de Zoom. Con Zoom, yo tengo una videollamada, una videoconferencia. Ok, ¿cómo esa videoconferencia es robusta? Ok, tiene subtítulos, tiene transcripción. Quizás, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de videoconferencia, a veces tienen quizás a una persona que está haciendo traducción de señas, por ejemplo. Ahí estamos hablando de contenido robusto. ¿Por qué? No porque sea mucho contenido, sino porque la calidad del contenido y lo que se está agregando para que este contenido sea accesible hacen que sea de fácil comprensión para muchas personas. Porque entonces ya una persona que quizás solo mediante lenguaje de señas pueda comunicarse, puede en este caso comprender lo que se está dando en la videoconferencia. Quizás tenemos a una persona que no habla español, por ejemplo, y la transcripción aparece en inglés. Entonces, accesibilidad también no es solo personas que tienen capacidades diferentes. También hablamos de que el contenido, por ejemplo, en nuestra área, mucho contenido está principalmente en inglés, en lo que es área tecnológica. Lo más actualizado está en inglés. Entonces, pues, muchas personas no manejan el idioma inglés, pero hay herramientas para traducir. El mismo, por ejemplo, Google Chrome nos coloca traducir esta página a español. Eso ya nos da un punto en accesibilidad, por ejemplo. Entonces, no hablamos también solo de capacidades especiales o capacidades diferentes, sino que hablamos de que realmente la información pueda ser accesible para todos. Entonces, un contenido robusto es que tiene esa variedad de opciones para poder ser consumido. La verdad es que de mi lado, o sea, yo también soy parte de la web y al ser creadora de contenido, pues estoy constantemente en la web y yo empecé a agregar subtítulos a mis videos, honestamente, porque miraba que eso era lo que pegaba. Y lo hice simplemente, y lo confieso, lo hice porque de alguna manera miraba que otros creadores decían de que hay que agregar subtítulos porque se mira el video en mudo y la gente no lo quiere desmutear, entonces deberías de agregarlo. Y lo empecé a hacer. Sin embargo, me toma ciertos minutos extra en todo mi proceso de creación de contenido que a veces digo, pues no, se va sin subtítulos. Pero ¿qué ha sucedido? Cada vez que posteo un video sin subtítulos, tengo son como alrededor de 3 o 4 personas que me han puesto mensaje como, Isa, yo te sigo porque pones subtítulos. Yo tengo un problema auditivo y no te puedo escuchar bien y tus subtítulos me hacen aprender un montón. Y eso es como me llega directo al corazón porque simplemente opté por 15 minutos más en mi proceso de creación de contenido el no agregarle sus subtítulos. Sin embargo, reconozco que la plataforma de Instagram no está agregando subtítulos automáticos a mis videos, entonces tengo que ser yo la que se los ponga para que pueda llegar esos videos, aunque tal vez solo sean 4 personas que yo sé, ¿verdad? Entonces es gente que me ha comentado a mí. Pueda que sean inclusive más que simplemente dicen, bueno, esta chica ya no está haciendo contenido con subtítulos, me voy a otro que sí. Entonces de verdad que sí es importante, tal vez no al inicio en un emprendedor, que creo que eso puede ser un poquito abrumador, pero sí cuando se asesora con personas que son, o sea, que han manejado este tipo de temática como lo hacen en Punto HN, de que impulsan todo esto de la accesibilidad web, porque sí es sumamente necesario, la verdad, porque tal vez alguno de nosotros no lo miremos de nuestro lado, no tengamos ese tipo de problemas, pero siento que cuando nosotros somos los considerados con ese tipo
o sea, de todo, o sea, ya sea porque queremos de que nos miren en otros países o porque queremos que personas con capacidades diferentes o discapacidad nos escuchen, más bien las personas se quedan, porque somos nosotros los considerados, así como nos gustaría que fueran considerados con nosotros por X o Y motivo, o sea, pónganse de que se quebraron el pie y no pueden acceder, qué sé yo, al mall. Uno apreciaría de que a ese lugar donde uno va a ir tenga toda la infraestructura para que uno pueda seguir teniendo una vida normal. Entonces, la verdad es que me hace mucho reflexionar tu respuesta. También cuando hablabas de lo perceptible que tiene que ser el contenido, también es esta parte que a veces nos dejamos guiar más por lo estético y que la cosa se tenga que ver bonita y no necesariamente funcional. Porque si hemos tenido, bueno, yo de lado que también soy del marketing digital, me ha pasado que clientes es como, no, pero es que ese color, a mí, yo quiero esta paleta de colores. Y ya cuando uno lo ve, es como, pero es que no se lee nada. Sí, pero es lo que me gusta. Entonces está esta parte en donde también tenemos que aprender no solo a hacer cosas que sean visualmente bonitas, sino que también sean funcionales para las personas a las que nosotros nos estamos dirigiendo. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos evaluar lo accesible que tenemos, o sea, lo que nosotros estamos haciendo en la web? ¿Existe alguna manera en donde se pueda averiguar, algún puntaje? No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, hay varias herramientas que podemos usar para evaluar de forma bastante objetiva la accesibilidad de la web. Es muy importante que siempre al desarrollar una web, y bueno, eso ya creo que es un apartado que abordaré un poquito más adelante. Cuando nosotros desarrollamos una web, hay un aspecto que es, bueno, la estructura del código que nosotros usamos. Hay herramientas, por ejemplo, a mí personalmente me gusta utilizar una que se llama Lighthouse, que está incluida directamente en el navegador de Chrome. Entonces, cuando publicamos una web, cuando desarrollamos un sitio web, uno puede acceder a esta herramienta en Chrome y esta herramienta evalúa la estructura del código. Entonces, cuando nuestro código es evaluado, analiza todas las variables que tenemos ahí, colores, estructura y toda la semántica, que ya lo voy a explicar un poco más, y en base a eso nos da un puntaje. Esta herramienta hace, por ejemplo, la comparación que yo le decía de texto gris claro en fondo blanco, por ejemplo. Entonces analiza los colores y ahí nos tira una pequeña alerta y nos dice, ok, esto te baja puntos. Ya de 100% tienes 95. Y luego, ¿qué más? Algunas imágenes que puedan ser, digamos, demasiado pesadas, por ejemplo, y el contenido tarda en cargarse. O algunas imágenes son demasiado pequeñas. También, ahí hablábamos un poco de lo perceptible. Entonces, esta herramienta de Lighthouse, que está integrada en Chrome, analiza todos esos elementos que están en nuestra web y ya en base a eso nos da un puntaje y nos indica cómo mejorar también en cada uno de esos aspectos. Nos da sugerencias de los contrastes de colores que deberíamos de usar, el tamaño de los textos, el tamaño de las imágenes, incluso el formato de las imágenes también es bastante importante. Entonces, personalmente utilizo mucho Lighthouse, es mi herramienta favorita y bien integrada en Chrome, pero hay muchas extensiones para analizar, en este caso, accesibilidad. Hay una que se llama Aix y también hay otra que se llama Wave. Funcionan igual que Lighthouse, hacen un análisis de la web y de toda la estructura y ya nos dan recomendaciones de mejora en lo que es la accesibilidad de nuestro sitio web. ¿Y estas son herramientas gratuitas o hay que invertir en ellas? Son totalmente gratuitas. Lighthouse viene totalmente integrada en Chrome. Entonces nos permite con 2 botones ya hacer un análisis completo de la web, tanto en accesibilidad como en SEO y en calidad del código. ¿Por qué un emprendedor debería de pasar su página o bueno, su web a través de estas herramientas? ¿Tiene algo que ver con el posicionamiento de Google? O sea, porque lo que me gustaría es que las personas que tengan ahorita lo que sea en la web puedan utilizar esa herramienta como para mejorarlo, pero ¿por qué deberían de hacer eso? Bueno, cuando nosotros tenemos una web con un alto puntaje de accesibilidad, tenemos un mejor SEO, definitivamente. Los motores de búsqueda indexan más nuestro sitio web, nuestro contenido, y aquí entra lo que yo mencionaba anteriormente del contenido robusto. Estas herramientas y los motores de búsqueda, analizan el código y cuando encuentran contenido robusto, entonces le dan un mejor posicionamiento a las páginas web. Entonces eso, por ejemplo, a los emprendedores, a las empresas, les sirve mucho porque van a tener más alcance y más personas pueden
ver su contenido, pueden consumir su contenido. Entonces, les dará un mejor posicionamiento, les da más alcance y les permite llegar a una mayor audiencia. Por ejemplo, usted mencionaba el caso de estos 2, 3 seguidores, ¿verdad? Que ven su contenido por los subtítulos. Probablemente hay más. Probablemente ellos son los 2, 3 que comentaron. Que comentaron, correcto. Sí. Pero seguramente hay más. Entonces, cuando el contenido es robusto, llegamos a más personas. Ahora, hablemos quizás de una empresa, pensemos como Google, por ejemplo, que millones, bueno, todo el mundo usa Google. ¿Qué pasaría si todas las herramientas de Google no tuvieran herramientas de accesibilidad? ¿Cuántas personas quedarían por fuera? Wow. Quizás si nosotros pensamos en mi público son 100 personas, mi público son 200 personas, pues claro, ahí podríamos decir que hay un margen pequeño. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos ya de 5,000 personas? Sí. ¿Qué pasa cuando hablamos de 10,000 personas? O cuando ya estamos quizás en un rango de 100,000 personas. El número empieza a crecer. Nuestra audiencia, ya hay una mayor probabilidad de que hayan personas con ciertas limitantes en nuestra audiencia. Entonces, es importante que nuestro contenido y nuestras webs sean accesibles para tener un mejor posicionamiento y poder llegar a toda nuestra audiencia. Sí, la verdad es que dejémonos de cosas. Yo busco en Google y no paso de la segunda página, si es que llego a la segunda página. Entonces, de verdad, con tanta información que hay afuera, de verdad que es necesario aplicar todos estos consejos que nos estás dando para poder aparecer por lo menos en la primera página, que sea tal vez de último, pero por lo menos estar en la primera página de una búsqueda en Google, porque así es como nos llegan los potenciales clientes o que nos lleguen a conocer o a leer nuestra información. Entonces, la verdad es que sí, y como lo decís, o sea, este diagnóstico puede ser completo, o sea, es completamente gratuito, simplemente lo bajás o descargas o buscas la extensión en Chrome y rapidito te dice qué es lo que tenés que mejorar en tu página web. Entonces, a los que tengan página web, por favor, pongan atención. Igual en la sección de los comentarios van a dejar ahí la información de estas herramientas que pueden utilizar y si no, pues también pueden escribirle a .hn para que les ayude. Ahora, me gustaría que me contés qué se tiene que considerar a la hora de diseñar y desarrollar un sitio web que sea accesible para todos. Ok, primero, siempre en la fase de diseño, previo a hacer cualquier desarrollo, es esencial que consideremos todas esas necesidades de accesibilidad para asegurarnos que nuestro desarrollo sea realizado, cumpla con todos esos estándares de accesibilidad. Por ejemplo, los colores. Vámonos a elementos básicos. Tengo que elegir una paleta de colores que contraste bien. No puedo poner textos, por ejemplo, demasiado claros. Imaginémonos una página web con un fondo totalmente rojo y texto amarillo, por ejemplo. Es complicado de leer, duele la vista. Sí. Entonces, en nuestra fase de diseño consideramos esos aspectos. La tipografía. Nos podrá gustar una letra muy elegante, con muchas curvas, con mucho... Una cursiva que parezca letra de doctor, así de receta médica. Ajá, y podría ser que a nosotros quizás nos guste para nuestra web, pero ¿qué hay de las demás personas? Quizás algunos puedan leerlo, quizás otros no. Quizás algunos hagan el esfuerzo en tratar de leerlo y otros van a decir, no, yo no voy a leer esto y se salen de la web. Entonces, en nuestra fase de diseño, considerar todo eso. Hay algunas tipografías que cumplen temas de accesibilidad. Entonces, lo primero es tener un diseño inclusivo en nuestra fase de diseño, previo a cualquier desarrollo. Y luego, cuando ya empezamos el desarrollo, está la semántica de nuestro código. Y esto es muy, pero muy importante en lo que es los desarrolladores web. ¿Por qué? Porque las páginas web se construyen con HTML. Esa es, por así decirlo, la base, es la estructura de toda página web. Entonces, esta estructura tiene que seguir un orden, como cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un documento de Word. No sé si es el ejemplo más adecuado, quizás algunos desarrolladores que escuchen esto me quieran matar, ¿verdad? Pero pensemos en un documento, por ejemplo, de Word. Tenemos elementos como los títulos, título 1, título 2, subtítulo. Tenemos elementos como negrita cuando queremos que un texto resalte. Entonces, cuando estamos construyendo una web, hay elementos que los podríamos considerar de esa forma. De hecho, algunas etiquetas de HTML simulan eso de título 1, título 2, subtítulo, negrita. Entonces,
la semántica, eso se llama semántica, es importante que esté bien estructurada en nuestro sitio web. Entonces yo puedo tener etiquetas que indiquen, ok, este es el encabezado de la web, este es el contenido principal, este es el pie de página. Por ejemplo, la etiqueta del pie de página se llama footer. Entonces, cuando estas herramientas de accesibilidad analizan nuestro código, ven footer, ok, esto tiene que ser el pie de página. Cuando ven main, ok, este es el contenido principal. Cuando ven header, ok, este es el encabezado de la página web. Esas son como, digamos, 3 etiquetas principales, por así decirlo. De ahí hay muchas. Hay para contenidos laterales, hay para contenidos que simplemente, incluso la etiqueta se llama spam, es como texto genérico que va a estar ahí. Entonces, esa es la semántica de nuestras páginas web. Entonces, nuestra estructura de las páginas web debe estar bien desarrollada y bien ordenada en ese aspecto para que nos indexen mejor, para que el contenido también pueda ser más robusto, porque dentro de estas etiquetas HTML hay algo que se llama elementos ARIA. Los elementos ARIA son atributos que se agregan al código HTML y que mejoran la accesibilidad. Entonces, para que se pueda entender de forma sencilla, voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando vemos un botón y que tiene una X, ya nos imaginamos que es para cerrar, ¿verdad? No es necesario que diga cerrar, pero vemos la X y decimos, con esto cierro esa ventana, cierro este menú. Pero, por ejemplo, pensemos en una persona que tiene discapacidad visual y usa un lector de pantalla, como Google Talkback, por ejemplo. Entonces, Google Talkback empieza a leer los textos que están en la página y la persona no vidente está escuchando lo que Talkback está diciendo y de repente Talkback dice X. ¿Qué es X? Entonces, los atributos ARIA nos sirven para que en eso que en nuestro texto está como X, nosotros podamos definir que el lector de pantalla lea que eso es botón de cerrar, por ejemplo. Ahí colocamos una descripción. Ahí es donde empezamos a hablar de contenido robusto. Yo solo veo una X, pero un lector de pantalla ya tiene la descripción de que es un botón de cerrar, por ejemplo. Ahora, ¿qué más para considerarlo como contenido robusto? Vaya, el color que vaya ahí. Generalmente ponemos un color rojo. Entonces, los atributos ARIA nos ayudan a que ciertos elementos que no necesariamente de forma textual nos van a decir qué son, sí puedan estar descritos para herramientas como Google Talkback, por ejemplo, que son lectores de pantalla. Entonces, eso es muy importante, que nosotros ya al momento de desarrollar estemos usando esos atributos ARIA y que también, pues, siempre con las funcionalidades del código, nosotros hagamos que nuestro contenido pueda cambiar dinámicamente. En todo caso, si paso de una pantalla de tablet, por ejemplo, a un móvil, pues el texto se pueda adaptar de forma adecuada para que sea cómodo de leer, por ejemplo. Ya esos son aspectos que se desarrollan con el código, ¿verdad? Precisamente con JavaScript, que maneja la funcionalidad de los sitios web. Entonces se puede decir de que aplicando todo lo que nos acabas de comentar nos puede hacer más competitivos en la web. Si nosotros tenemos el cuidado de, ya sea contratar personas que sean verdaderamente expertas en ese tema y que nos agreguen estos detalles de accesibilidad, nosotros podríamos estar por encima de nuestra competencia. Definitivamente. Definitivamente, porque como mencionaba anteriormente, los motores de búsqueda indexan todo nuestro código y cuando ven que el código es contenido robusto, entonces lo posicionan en los primeros puestos de los resultados. Y vaya, pensemos en algo tan simple como, por ejemplo, un nombre de dominio, digamos. Hasta en eso tenemos que tener cuidado de la accesibilidad. Porque, por ejemplo, nosotros buscamos, por así decirlo, baleadas.hn. Es una palabra fácil de recordar. Sí. Entonces, y es algo que es como, digamos, muy común también. Pero, ¿qué pasa si tenemos un nombre demasiado largo y difícil de recordar? Es como decir
la increíble y la súper increíble casa de la mega baleada que está ubicada en la Kennedy.hn. ¿Quién se acordaría de eso? Sí. Más de alguna palabra se te va a olvidar y se te va a olvidar el orden inclusive de las palabras. Sí, si me dice repetirlo ahorita, a mí ya se me olvidó qué fue lo que dije. Tampoco. Entonces, hasta en los nombres, en los textos que usamos, es importante que consideremos también la accesibilidad, algo que sea fácil de recordar y algo, porque también, o sea, los motores de búsqueda, si el nombre de dominio, por ejemplo, es demasiado largo o usa palabras muy complejas, también no lo indexan y nos deja quizás en la segunda página, que es la que nadie visita. Totalmente. Yo creo que muchas personas no saben que existe la segunda página de Google, probablemente. Mucho menos la 100. Mucho menos la 100. Pero existe. Sí, inclusive haciendo un paréntesis sobre este tema, tenemos todo un episodio hablando sobre cómo elegir el nombre de nuestra página web para que se den una pasadita por el podcast y que miren otros episodios también, porque también es un tema bastante extenso. No es algo que se tiene que tomar a la ligera, sobre todo ahora siento que ya hay tantas opciones allá afuera tanto contenido allá afuera donde ya hay muchos nombres que están tomados, entonces siento que uno tiene que ser un poquito creativo a la hora de seleccionar sus nombres, pero definitivamente es algo que aún se puede, sobre todo cuando tenemos un .hn, como lo hablábamos en el episodio anterior. Entonces, ahora que ya sabemos la importancia que tiene esto, que también nos puede beneficiar a la hora de crear nuestra página web y contenido, ¿cómo podemos asegurar que el contenido de nuestro sitio web sea accesible? Bueno, tenemos que usar buenas prácticas. Algunas de las buenas prácticas son, por ejemplo, el texto alternativo. El texto alternativo es un atributo que se coloca en las imágenes. Entonces vuelvo al ejemplo del lector de pantalla. Una persona no vidente, pues no va a poder ver la imagen que tengamos en nuestra web, pero el lector de pantalla utiliza el texto alternativo para leer la descripción que dejamos nosotros. No lo genera automáticamente, nosotros tenemos que dejar una descripción. Si por ejemplo tenemos una foto de una familia en un comedor, por ejemplo, entonces en ese atributo de texto alternativo tenemos que colocar la descripción. Esta foto contiene a una familia que están en un comedor y están cenando, por ejemplo. Entonces el lector de pantalla lee esa información para, en este caso, las personas no videntes. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso de los videos, los subtítulos, por ejemplo, las personas que tienen alguna discapacidad auditiva se sirven de los subtítulos. Eso les ayuda a poder ver el contenido que se está dando. Igualmente, por ejemplo, si el contenido que están en ese momento viendo está en otro idioma, por ejemplo, digamos que esté en ruso, en alemán, pero es un buen contenido. Pero está el subtítulo en español, está el subtítulo en inglés, por ejemplo. Eso también es importante para la accesibilidad y es una buena práctica. Incluso creo que hay algunos programas que, por ejemplo, cuando uno, digamos, compra una película, vienen los archivos de subtítulos en distintos idiomas. Uh-huh. Y si bien la película está, digámoslo, en inglés, vienen los archivos de subtítulos para español, para alemán, para portugués. Entonces, eso también hace que este contenido, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de videos, sea accesible para públicos que hablan otros idiomas. Entonces, llevando ese ejemplo a la web, cuando nosotros tenemos una herramienta o una funcionalidad que nos permite traducir los idiomas de los contenidos en nuestra web, también se vuelve más accesible. Ahora, hay algunas herramientas también que nos permiten, por ejemplo, cambiar la tipografía de las páginas web. Quizás que los textos sean más grandes. Digamos, en nuestros dispositivos móviles, sé que hay opciones en la configuración para que el tamaño del texto sea más grande, por ejemplo, o sea más pequeño. A algunos nos gusta que el texto sea mucho más pequeño, ¿verdad? O uno poder ver más información en la pantalla. Correcto. Yo soy uno de esos. Me gusta como poder ver más información en la pantalla, entonces reduzco. No puedo. Bueno, eso también, si tenés un espía ahí que te quiere ver tu pantalla, eso ayuda. Sí, ya lo complicamos un poquito. Sí, porque yo a mis papás les leo el celular, porque la tienen en la letra más grande y ahí a la distancia se los leo. Está al otro Pero lado, lo bueno es que tienen esa opción, ¿no? O sea, de que tanto vos, utilizando el mismo celular, puedes ver la pantalla con la cantidad o el tamaño de texto, y mis papás también lo pueden hacer como ellos mejor necesitan, y todo es gracias a que vino alguien y implementó este tipo de herramientas dentro del uso del celular, ¿no? Así es.
También el contraste de color es muy, muy importante. Volviendo siempre al ejemplo anterior, texto gris claro sobre fondo blanco es complicado de leer. Entonces, una buena práctica es usar un contraste de color adecuado. Algunas páginas web también tienen ciertas funcionalidades para, activar una función de contraste para que ya los colores, por ejemplo, tal vez tenemos tonos grises claros o grises oscuros, ya esta funcionalidad hace que sean ya directamente tonos mucho más oscuros y los tonos que son claros ya sean casi color blanco, para facilitar la lectura, ¿verdad?, de estos contenidos. Y lo otro es que también ya nos toca a nosotros usar lenguaje sencillo y lenguaje directo. Es decir, evitar usar términos demasiado complejos o términos demasiado técnicos, porque al final nosotros con la web, con las plataformas web, lo que queremos es brindar información a nuestra audiencia y tenemos que evitar colocárselo de forma complicada, ¿verdad? Al final queremos que nuestro público pueda comprender y usar lo que nosotros estamos brindando a través de la web, a través de las plataformas. Entonces, tenemos que buscar buenas prácticas. Hay muchos cuidados que podemos tomar para que nuestra web pueda ser accesible. Sí, totalmente. Con eso, lo del lenguaje claro, yo tuve que atravesar una barrera enorme a la hora de redactar mis guiones, porque normalmente tendemos a querer demostrar de que nosotros sabemos de lo que estamos hablando, entonces hablamos de una manera tan técnica que a la hora de que nos escuchan nadie nos entiende. Y en realidad nosotros a quienes queremos llegar es un potencial cliente, no un experto en el mismo tema en el que nosotros estamos dominando. Entonces tenemos que dirigirnos de una manera en donde la persona que no sabe absolutamente nada, bueno, si ese es el target, ¿verdad? Si estamos hablando de alguien un poquitito más experto, dependiendo de lo que hagan, sería elevar un poquito el lenguaje, pero solo para darles un dato interesante, cuando estaba aprendiendo a cómo redactar mis guiones en redes sociales, me encontré con un video de una persona que analizó 1000 videos de MrBeast, que es el creador de contenido más viral que tiene YouTube, bueno, en todo el mundo. Y decía que de esos 1000 videos que analizó, su lenguaje era entendible para niños de cuarto grado. Y de ahí para arriba, ¿no? Entonces eso a mí me resonó mucho en la cabeza porque tiene razón. Usualmente en mi caso, que yo trabajo en las redes sociales, uno entra para ser social. Uno no entra para recibir una cátedra de la universidad. Para eso uno tiene su espacio en donde no tiene el celular enfrente para poder aprender de esa manera. Entonces, aquí sí es dejarle ese mensaje de no traten de complicarse tanto la vida en utilizar terminología demasiado compleja que al final solo uno lo entiende. Si uno de verdad quiere vender y quiere llegar a su público meta, aprenda a dirigirse como esa persona quisiese o entendiese la información que nosotros queremos comunicar. Entonces, sí, eso es sumamente importante. Ahora, siguiendo con la entrevista, y quisiera seguir agregando o seguir hablando sobre los dispositivos móviles. Habíamos mencionado la parte de las letras y que las podemos hacer más grandes y pequeñas, pero ¿qué otras cosas se hace dentro del celular o de dispositivos móviles para que el contenido sea accesible? Bueno, ahí ya entra un factor importante, el diseño responsivo. Cuando nosotros estamos realizando, en todo caso, un diseño de una web, es muy importante que desde el inicio tengamos la consideración de lo que es un diseño responsivo. ¿Qué es un diseño responsivo? Un diseño que se adapta a las pantallas de los dispositivos móviles. Ahora, por ejemplo, también tenemos las tablets. Es otra dimensión de pantalla. También tenemos que tener ese cuidado. Entonces, un diseño responsivo se adapta de forma adecuada a cualquier tipo de pantalla. Esto es un poco a veces complicado de lograr. Requiere de agregar ciertas funcionalidades en el código, ciertas propiedades, aunque hoy en día se pueden usar ciertas librerías para agilizar esa parte. Pero recordemos que la mayor parte del público, de la audiencia, utilizan un dispositivo móvil. Yo conozco algunas plataformas que a día de hoy, a pesar de que estamos ya en 2024, sus plataformas no son responsivas y es muy incómodo utilizarlas. No puedo decir cuáles porque no quiero no quiero afectar a nadie. Pero, por ejemplo, recuerdo que había una plataforma que yo estaba utilizando bastante y
pues registrar clases ahí era bastante complicado porque esa plataforma no se adaptaba a dispositivos móviles. Entonces algunos textos eran demasiado pequeños y a veces uno quería darle a una opción y como todo era tan pequeño, le terminábamos dando a otra opción, por ejemplo. Entonces, un diseño responsivo se adapta a cualquier pantalla, a tablets, y también el propósito de que algo sea responsivo es facilitar su uso, principalmente. Recordemos, la mayor parte del público utiliza un dispositivo móvil. Somos pocos los que principalmente consumimos contenido desde una computadora y muchos menos los que utilizamos, por ejemplo, una tablet, ¿vale? Sí. Creo que es el menor público que hay, son los que utilizan tablet. Pero es importante que todo lo que nosotros diseñemos se adapte a cada una de estas resoluciones de pantalla. Entonces, eso es muy, muy importante. Pero también hay ciertos, por ejemplo, dispositivos móviles que ya no usan los botones de navegación que a veces mirábamos abajo, sino que utilizan, por ejemplo, gestos o comandos por voz. Eso también da más funciones de accesibilidad, porque, por ejemplo, con comandos por voz, nosotros podemos indicarle a nuestros dispositivos que hagan ciertas cosas. Podemos indicar también que se abran ciertos enlaces, que se abran ciertas páginas web. Nosotros podemos decirle, por ejemplo, a Siri: oye Siri, abre YouTube y reproduce tal canción. O oye Siri, abre tal página web. Entonces eso ya da más facilidades. Recuerdo, de hecho, una vez con un amigo él me estaba mostrando que tenía una Mac del año, fue el año pasado. Y me dijo que incluso esta Mac tenía gestos que él solo con mover la cabeza, la Mac hacía ciertas cosas. Eso me dijo él, eso me mostró en ese momento. No sé si tenía previamente preparado algo, no sé, pero si es así, qué increíble. Qué increíble, porque realmente esas funciones abren la posibilidad de que, o sea, muchas personas puedan usar estas herramientas. Entonces, también todo eso se puede implementar en la web mediante código, mediante funcionalidades. Nosotros podemos implementar que nuestra web se pueda controlar con gestos y se pueda controlar con ciertas acciones. Así que es muy importante que nosotros tengamos en mente esas dos cosas: el diseño responsivo para nuestras webs y también la posibilidad de cómo las personas van a interactuar con esta web, sí, por gestos y por botones y por comandos de voz. O sea, esos dos aspectos tenemos que tenerlos siempre muy en cuenta para el caso de los dispositivos móviles. Entonces la idea más bien es tener diferentes tipos de forma en que sea accesible la web, o sea, desde lo que acabas de decir, mandos por voz, la parte de los textos. O sea, si solo nos basamos en una, pues también reducimos igual. Reducimos también el alcance que podemos tener. Y es lo que mencionaba con uno de los principios anteriores, que, o sea, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser operable. O sea, de alguna forma, teclado, mouse. Por ejemplo, un caso que a mí generalmente siempre sufro cuando lo hago, es cuando en los Smart TV tenemos que escribir algo y con el control tenemos que ir en el teclado moviéndonos. Sí. Yo sufro eso. Sí, porque siento que estamos regresando a la época en donde utilizábamos el teclado numeral y teníamos que presionar 2 veces 2 para obtener la B. Pero nada más que esto tenemos todo el teclado, pero es como 1, 2, 3, 4, 5. Ya llegué a la C. Ahora tengo que irme a la A. Y luego subir. Y la verdad no sé por qué no han mejorado eso hasta el momento, pero... Ahora imaginémonos que para nosotros es tedioso, solo tedioso. Pero ¿y qué hay de alguien que tiene ciertos problemas motores? Totalmente. Entonces ya le va a dificultar mucho más a él poder usar, digamos, esa opción que nos dan, por ejemplo, los Smart TV para poder escribir. Entonces, sí, es importante que pensemos en todas las formas en las que los usuarios pueden interactuar, ¿verdad?, con nuestra web. Y siempre hablando sobre los beneficios, ¿existe algún cumplimiento legal sobre este tema? O sea, ¿esto es algo opcional para un empresario o un emprendedor? ¿O sí existe alguna normativa que debamos de seguir? Bueno, si queremos llegar a la mayor cantidad de público posible, entonces es obligatorio.
¿verdad? Sí. Y creo que todo emprendedor quiere llegar a la mayor cantidad de público posible, ¿verdad? Pero hay algunas organizaciones que sí tienen sus estándares que nosotros podemos seguir para que nuestra web pueda ser accesible. Entonces, sí, hay ciertas organizaciones que para sus plataformas exigen que el contenido sea accesible, porque quizás su público principal son personas que cuentan con alguna capacidad especial, ¿verdad? Entonces, sí hay organizaciones que establecen quizás en sus convenios, en sus estándares de desarrollo, que se cumpla con normativas de accesibilidad. Entonces, igual, si nuestro público principal son personas que tienen alguna capacidad especial, entonces estamos obligados a que nuestro contenido cumpla con todos los estándares de accesibilidad. Así que, en cierto modo, si queremos llegar a mucha audiencia, es obligatorio. Y si nuestro público principal son las personas que cuentan con alguna capacidad especial, entonces también estamos obligados a que nuestra web cumpla con estándares. Pues la verdad es que siento que con lo que nos comentabas anteriormente de todas estas herramientas que podemos aplicar para medir cómo está nuestra web, creo que esto también es parte como de lo que hace Google de alguna manera indirecta y directa de decirte, bueno, o sea, tu página no es accesible para todos, entonces tu ranking no está tan alto. Por ende, no te vamos a colocar en la primera página porque nuestro interés es que este contenido sea consumible por un gran público, porque también a Google le conviene tener en la primera página páginas que sean de alto tráfico, pues, o sea, o llevarles alto tráfico, pero que la gente se quiera quedar y que lo quiera consumir y que lo quiera compartir para que nuevamente regresen a es un solo rollo eso, pero también siento que esta es una de las maneras en donde las empresas están como aplicando esta normativa, por decirlo así, y motivar a los dueños de páginas de poder mejorar su accesibilidad. La verdad es que está muy interesante el tema. Y bueno, para aquellos que quieran aprender más sobre la accesibilidad web, ¿qué recursos recomiendas que puedan utilizar? ¿Dónde se pueden abocar? Bien, hay un par de sitios web. Por ejemplo, los nombres están en inglés. A List Apart y WebAIM. Estos dos sitios tienen toda la normativa de accesibilidad para que nuestros sitios, cuando nosotros los desarrollemos, puedan tener estas buenas prácticas de accesibilidad. Entonces, son muy buenos recursos. Si nosotros buscamos a List Apart en Google o WebAIM, es el primerito. O sea, son páginas con normativas de accesibilidad. Claro, entonces ellos cumplen. Ellos le entienden al ellos trámite. Le entienden. Entonces, esas dos páginas son excelentes para mantenerse actualizado. Igual, cualquier nuevo estándar de accesibilidad que aparezca, estas páginas los colocan en su contenido. Entonces, esas son las dos páginas que yo recomiendo para poder mantenerse actualizado en las mejores prácticas de accesibilidad. Y también existirán como cursos o certificaciones que se pueda tomar en el tema. O sea, tal vez tenemos a alguien que hasta ahorita está descubriendo estos temas o le llaman mucho más la atención y quisieran profundizar en ese tipo de temática. ¿Qué consideras o dónde se podrían abocar estas personas? Sí, se pueden buscar en todo caso cursos de la W3C, que ellos pues tienen ahí, digamos, ya cierto contenido y ciertos cursos que uno puede, en este caso, estudiar y certificarse con ellos para poder desarrollar plataformas que cumplan con normativas de accesibilidad. Igualmente estoy seguro de que en muchas plataformas de aprendizaje, incluso en el mismo YouTube, podemos tener mucho contenido referente a cómo hacer sitios web accesibles. Totalmente. También los cursos masivos abiertos como los que hay en Coursera, edX, hay plataformas de cursos como Platzi, etcétera. O sea, hay un montón de herramientas allá afuera en donde verdaderamente podemos... O sea, siento que este es un mundo ya bastante amplio. Hay mucha información allá afuera en la que nos podemos capacitar, tal vez no para nosotros aplicarlo, sino a la hora de contratar a alguien que nos haga nuestro sitio web, saber qué es lo que pedir, para de un solo garantizar desde el día 1 que nos puedan posicionar en los rankings más altos de las primeras páginas
Google. Por lo menos eso es lo que yo haría. Ahora, no es necesario que nosotros hagamos todo. Yo era siempre la que quise hacer de todo y al final no terminaba haciendo nada porque no tenía el suficiente tiempo. Pero tenemos a nuestros amigos de .hn también, de que ustedes aquí desde este espacio ya saben todo lo necesario que debe llevar una página web para precisamente llegar a esos primeros lugares en los buscadores. Entonces, ya vamos cerrando este episodio. Estoy sumamente contenta de haber platicado con vos y haber aprendido, porque sí aprendí un montón. A pesar de que yo soy de este lado de la conversación, yo entro también en una página en blanco en muchas cosas porque no soy la experta. Entonces, siento que has compartido muchísima información de valor. Y sí quisiera invitarlos nuevamente a visitar nuestras redes sociales para que sigan viendo el resto de los episodios, para que puedan seguir aprendiendo en cómo posicionarse mejor dentro de la web, porque hay un montón de temas que estamos tocando en este podcast. No solo son páginas web, sino ahorita también hablamos sobre esta parte de accesibilidad. Por favor, comenten, compartan, pongan la alerta de la campanita para que estén atentos del resto de los episodios que vamos a estar publicando. Choc, muchísimas gracias de habernos acompañado el día de hoy. De verdad que aprendimos muchísimo. No sé si nos querés regalar unas palabras de cierre y una invitación a las personas que nos están viendo. Claro, siempre tengamos en cuenta todos los aspectos de accesibilidad. Es muy importante que nosotros siempre seamos inclusivos en todo lo que hacemos. Así que, a leer acerca de los estándares, a implementarlos en todo lo que hagamos, no solo en nuestras plataformas web. Y, realmente disfruté mucho estar en este espacio y compartir, un poco de lo que uno ha investigado y conoce, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el espacio. Y esperamos de que no sea la primera vez, o sea, es la primera, pero esperemos que no sea la única vez de que estés en este espacio y nos puedas enseñar muchísimo más. Y yo soy Isabela y a mí me pueden encontrar como Viaja con Isabela. El podcast está dentro de la página también de .hn. Recuerden de ver la cajita de la descripción, ahí les dejamos muchísimos más recursos que puedan aprender sobre eso. También van a encontrar la dirección del blog de .hn y también los contactos de .hn por si están interesados en comenzar a construir su presencia digital. Nos vemos en un próximo episodio.